Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, estamos juntos una vez más con el propósito de estudiar tu palabra. Señor, para esto nadie es suficiente, por eso pedimos tu sabiduría y tu consejo y tu guianza. Tú eres el maestro y tú eres la fuente de todo conocimiento. Si fuéramos a estudiar algo secular, pues necesitamos solamente el intelecto humano, pero estamos estudiando tu palabra, aunque lo estamos relacionando con la historia, con la arqueología, pero es la palabra que estamos estudiando. Por eso queremos que tú nos ayudes. Yo como maestro te cedo mis pensamientos. Por favor, ayúdame y que el que menos tenga capacidad intelectual aquí pueda asimilar lo que tú enseñas. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados. Vamos a proseguir, vamos a hacer un repaso para que podamos ubicarnos un poquito, especialmente después del diluvio. Ustedes saben, como estudiamos, que después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, después de la confusión en Babel, fueron esparcidos por el mundo entero. Y ellos se dividieron de esta manera, como ya hemos dicho. Sem, a ver, aquí te pueden ver la lucecita roja. Sem se mantuvo aquí en el centro, lo que este tipo de, este color, que es un verde como medio claro o amarillo. Muy bien. Ese mantuvo en el centro. Los descendientes o los hijos de Cam se fueron más al sur, lo que es África. Y Jafet, las naciones indoeuropeas y parte de Asia se fueron aquí al norte. Es bueno que ustedes se relacionen con estos nombres, especialmente los que formaron grandes naciones. Aquí está lo que llegó a ser, lo que fue primeramente el centro de la civilización antigua, donde comenzó la civilización aquí entre los dos ríos, en la Mesopotamia. Aquí comenzó todo lo que se conoce de la civilización humana. Aquí están las ciudades que fueron antidiluvianas. Está Erech, Akkad, bueno, y no tanto vas acá, porque este mapa no tiene ese propósito, pero las naciones que se formaron, ustedes la ven, las grandes acá, que ya la estudiamos, solamente es un repaso para que entendamos. Muy bien, ahora vamos a mirar el próximo mapa. Este es el mapa 0, porque los otros están enumerados, o sea que, muy bien. Desde aquí, mírenlo, hay mapa 1, por eso le llamé el 0. Es muy importante ahora esto acá. ¿Están? Ustedes no lo tienen, pero lo van a tener. Es muy importante, mis amados, esto. Aquí comenzó la civilización humana, en Babilonia, en Babel. Pero, según la Biblia, Nimrod, que era descendiente de Cam, se extendió y vino acá y él fundó a Nínive y gobernó acá. Pues se sobreentiende que fue antes de Sargón II, que hablamos acerca de Sargón II, que era llamado el Sumerio. Antes de Babilonia, en la
antes de Babilonia, los sumerios poblaron esta región. Es el pueblo más antiguo, civilizado que se conoce, los sumerios, por lo menos que se tiene registro, ¿no? Ustedes saben que ellos fueron una civilización muy avanzada. Ellos inventaron la rueda, fueron los primeros en las escrituras cuneiformes que ya estudiamos. La humanidad le debe mucho a los sumerios. Ellos fueron antes de lo que se conoce como Babilonia. Ustedes saben que Babilonia era simplemente una ciudad entre las ciudades-estados de la Mesopotamia. ¿Recuerdan ustedes? Aquí está Merik, era una de las, está Ur, está Asur, está, hay otras que ustedes conocen, está Akkad, está Kis. En la página 85 están las diferentes dinastías de las ciudades-estados de la Mesopotamia. Está la dinastía de Kis, que era una ciudad. Está la dinastía de Lagash, la dinastía de Erech, que fue una ciudad antidiluviana, llamada también Uruk. Está la dinastía de Akkad. Está la dinastías en plural de Ur. Y está la dinastía de Babilonia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok. Noten ustedes que Babilonia era una ciudad-estado más entre todas. Después, más adelante que voy a hablar de eso, con Hammurabi, que fue el sexto rey de Babilonia, que fue un gran conquistador militar, un genio militar, formó un imperio más adelante, pero era una ciudad simple, es una de las tantas ciudades, y de hecho no fue el principio no fue la más importante, una de las ciudades. Estas ciudades-estados, que ustedes saben, vivían guerreando, rivalizando. A veces una de ellas se destacaba y subyugaba a las demás. Y así se pasaron por muchos siglos hasta que surgió Sargón II, o Sargón de Akkad, que fue el fundador de esa ciudad Akkad, que es una ciudad bíblica que aparece en Génesis capítulo 10. Muy bien, que aparece ahí en Akkad, o llamada también Sipar, otra de las ciudades de Nimrod, y también famosa como centro de Babilonia. Muy bien, estoy leyendo solamente 2 líneas ahí para que sepan de Akkad. Muy bien. Repito que estas ciudades por siglos guerreaban, a veces una se destacaba y subyugaba a las demás, y así se mantuvieron, pero nunca fueron un imperio hasta que surgió Sargón II, que es muy conocido en la historia secular, llamado también Sargón de Akkad, porque se le atribuye que fue el fundador de Akkad. Él llegó a vencer a las demás ciudades, especialmente al rey que estaba anteriormente, y como ya estudiamos, entonces él se apoderó de toda esa región y extendió su imperio a otras áreas del mundo. Fue, diríamos, el primer constructor de un imperio que se conoce, Sargón II. Es muy importante eso. Ya yo les dije que la Mesopotamia tenía 2 regiones de importancia, la parte norte y la parte sur. La parte norte, en la parte norte prevalecían los semitas y se fueron haciendo poderosos en el norte y llegaron entonces a dominar el sur. Entonces, ahí es que surge Sargón II
y se apodera de toda la región y también extiende su imperio a otros lugares como ya estudiamos. Lo importante de esto es que, acuérdense que él era sumerio, que es la primera civilización, él era sumerio, y entonces lo importante en relación con los tópicos que estamos estudiando o por qué estamos estudiando, el propósito de este estudio es, estamos relacionando y estamos estudiando la Mesopotamia para ver la relación que tenía con los patriarcas, porque Abraham salió de Ur. Y toda esa cultura mesopotámica tuvo una gran influencia en la manera de ser y de pensar de los patriarcas hebreos. Y por eso es que lo estamos estudiando, no es por estudiar historia. Por ejemplo, ¿por qué estudiamos a Sargón II? Porque Sargón II unifica esa área. Sargón II es rey de Akkad, y de Akkad nace el idioma acadio. Y del idioma acadio pues nacen el resto de idiomas semíticos, entre ellos el hebreo. ¿De acuerdo? O sea, no estamos estudiando por estudiar, todo tiene una relación con la Biblia. Naturalmente ustedes han estudiado cómo la pala de los arqueólogos han descubierto muchas ciudades a las cuales alude la Biblia y que algunos criticaban a la Biblia y decían que eran mitos, que esas ciudades nunca existieron, y ahora vemos cómo la arqueología ha confirmado la palabra de Dios, como esa ciudad, Akkad, Erech y otras ciudades que ustedes han estudiado ahí, que pertenecen a ese grupo de ciudades-estados de la Mesopotamia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a mirar, pasan el mapa anterior, vamos a concentrarnos un poquito aquí en Sem. Acuérdense que ahora dejamos un poquito a Cam, a Jafet y nos concentramos en Sem. ¿Por qué en Sem? A ver, ¿por qué en Sem? Porque Abraham era semita. Israel procede de Sem. Y es muy importante esto. La Biblia narra que aquí comenzó el mundo. La Torre de Babel fue en Babilonia, en Sinar. Muy bien. Fíjense que los semitas no emigraron mucho, se mantuvieron en el área. Los demás se fueron un poco más al sur y al norte, los otros dos hijos. Ahora, vamos a estudiar un poquito hoy acerca de Sem. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los hijos de Sem. Vamos a la Biblia, amados. Al libro del Génesis, capítulo 10. Muy bien. Desde el versículo 21 hasta el 32 habla de los hijos de Sem. No lo voy a leer todo, solamente el 21 y el 22. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.
Vamos a quedarnos ahí, no los hijos de ellos, de los hijos de los nietos, sino nos quedamos con los hijos para entender. Ahora, miren, ahora pasen al 11:10. Ahí entonces entran los detalles. 11:10. Capítulo 11, versículo 10. Fíjense, estas son las generaciones de Sem. Acuérdense que el Génesis está dividido en el himno de la creación en 11 documentos. El himno de la creación más 10 descendencias. La descendencia de Adán y de Set, o de Set y de Caín. ¿Recuerdan ustedes? 10 generaciones, 10 descendencias. Ahora aquí entramos de la descendencia, miren en lo que dice el 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Son 10 generaciones. Ahora dice aquí, el 11:10, estas son las generaciones de Sem, ya el hijo de Noé. Sem, a edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Y entonces sigue hablando de Arfaxad, dice que vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, engendró a Eber. Miren, es importante ver ahora. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años, engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, engendró a Pelet. Y vivió Eber después que engendró a Pelet 430 años, engendró hijos e hijas. Pelet vivió 30 años, engendró a Reu. Y vivió Pelet después que engendró a Reu 209 años, engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, engendró a Serud. Y vivió Reu, después que engendró a Serud, 207 años, engendró hijos e hijas. Y dice aquí, escuchen bien ahora, Serud vivió 30 años, engendró a Nacor. Y vivió Serud después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Escuchen ahora. Estas son las generaciones de Taré. Ahora entra las generaciones de Taré. Ese es una de las generaciones de las 10 generaciones. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Aram. Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde? En Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sara era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Eso es muy importante que lo leamos, porque aquí vamos a estudiar algunas cosas. Concentrémonos en lo que en el versículo 10-21. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Noten ustedes que van a ver ahora que no solamente los hebreos proceden de Eber, sino que hay otros pueblos que también descienden de Eber. Es muy importante. Ya hemos dicho
que los descendientes de Sem constituían las naciones centrales, como vimos en el mapa. Esto quiere decir que después de Babel se establecieron en la parte central del mundo conocido. Sus lenguas, está hablando de los semitas, ese es el tema, los hijos de Sem, este tópico, los hijos de Sem. Sus lenguas eran el semítico oriental, llamado también acadio, muy importante. Es la lengua madre, se puede decir, de los semitas, el acadio. Así que estas son las lenguas de los semitas. Sus lenguas eran el semítico oriental o acadio, que se habló en Babilonia y Asiria. Quiere decir que era el babilónico y asirio. El semítico del norte. Estos son el arameo y el siriaco. Dieron origen al semítico del norte. El arameo y el siriaco. El semítico del noroeste está el ugarítico, el fenicio, el hebreo, el moabita. El semítico del sur, que lo hablaron los árabes, o sea, ahí nacieron el idioma árabe, el sabeo, el minuano y el etíope. Estos son los idiomas semíticos. Ya hemos hablado del acadio. El hebreo tiene mucha relación con el acadio, con el arameo y con el ugarítico. Son muy parecidos. Y hay muchas palabras en la Biblia que son arameas. De hecho, hay una porción de la Biblia que en Daniel y algunos textos así que son palabras arameas. Y ya saben ustedes que el arameo, después que el acadio fue perdiendo importancia o influencia a través de los siglos, tomaron auge el babilónico y el asirio, que eran dialectos del acadio. Pero aún en el siglo IV antes de Cristo, en tiempo de Alejandro Magno, todavía se usaba el acadio para asuntos diplomáticos y para guardar registros, etcétera. Pero fue perdiendo importancia, perdió su uso, diríamos así, y otros idiomas semíticos tomaron su lugar. Porque Babilonia llegó a ser un imperio, Asiria llegó a ser un imperio, y entonces sus ancestros eran los acadios. Entonces, ellos heredaron el idioma, pero luego se quedó a un lado, se dejó de usar, perdió su uso, su importancia, el acadio, y el babilónico y el asirio tomaron su apogeo cuando Babilonia y Asiria llegaron a ser imperios, ¿no? Naturalmente. Aunque ya dije que se usaba para guardar registros y para asuntos diplomáticos, aún en Egipto se usaba el acadio para asuntos diplomáticos y registros. El semítico del norte, o sea, el arameo y el siriaco, que ya dije que tiene una relación muy estrecha con el hebreo. De hecho, los hebreos dejaron de hablar su idioma y adoptaron como lengua el arameo. Jesús se cree que hablaba arameo. El hebreo llegó a ser solamente el idioma de las escrituras, el idioma de las sinagogas, por mucho tiempo. En el tiempo ya de Jesús, en Israel el idioma era el arameo. Estoy seguro que le enseñaban a los hijos el hebreo, pero no se hablaba. Muy poco se hablaba. Más bien hablaban el arameo. Y se lo estoy diciendo porque más adelante, bueno, el pastor Manolo les habló a ustedes del arameo. No sé si ustedes recuerdan que Jesús habló en arameo.
en los evangelios aparecen algunas palabras arameas. Algunos piensan que algunos libros como Mateo fueron, originalmente Mateo fue escrito en arameo. Eso es una suposición, que después fue traducido al griego, el idioma que aparece ahora. Muy bien, Ugarit era una parte norte, o sea, en Siria, es una ciudad muy importante, Ugarit, y ahí viene el ugarítico también, que son semitas, o sea, los que hablaban ese idioma, o sea, y el fenicio, que nació también de ahí de lo que se llama el semítico del noroeste, y los moabitas, que ustedes saben que Moab era hijo de Lot, y naturalmente era hebreo también. Toda esta gente eran hebreos, ya van a ver ustedes. Y los árabes, de hecho, el idioma más importante hoy, semítico, es el árabe. ¿Cuál ahora? El árabe. ¿Por qué? Porque es el que más se habla, el que después de las conquistas árabes, ellos llevaron el idioma al mundo entero, naturalmente, y es el idioma que más se usa. Aquí hay una comunidad americana que habla el arameo. De hecho, la película de La Pasión de Cristo, que era todo en arameo. ¿Recuerdan que ustedes se la vieron? ¿Cómo se llama? El Gibson. Mel Gibson. Él fue donde ellos, a esa comunidad americana que todavía preserva el arameo. Es un milagro de la historia. Diríamos, han guardado el idioma hasta el día de hoy. Es algo muy interesante de la historia. Muy bien, es importante que ustedes aprendan esto, que lo graben esto y se lo aprendan. Yo estoy orándole a Dios que me ayude a hacerle un resumen a ustedes después que terminemos Génesis y Éxodo, para enfatizar las cosas que yo quiero que ustedes graben, porque es mucho material, pero todo lo que tiene que ver con los semitas es importante. Muy bien. Fíjense que a Sem, en ese texto de Génesis 10:21, se le titula Padre de todos los hijos de Heber. Así que Heber incluye a todas las tribus árabes. Escriban Génesis 10:25 al 30. Así que Heber incluye a todas las tribus árabes. Eso quiere decir que los árabes son hebreos. Suena raro eso, ¿no? Muy bien. Así que Heber incluye a todas las tribus árabes. Génesis 10:25 al 30. A los israelitas. Génesis 10:16 al 26. Si no pueden escribir ahora, escriben después que escuchen a través del internet. Los ismaelitas y madianitas, porque a veces en la Biblia a los ismaelitas se le llama madianitas también. Se les asocia, eran comerciantes, estaban muy relacionados a esos pueblos. Los ismaelitas y madianitas. ¿Recuerdan ustedes que cuando vendieron a José? Génesis 25:2. Ellos eran hijos de Abraham y Setura. Génesis 25:2. Ciertas tribus arameas surgidas de Nacor. Génesis 11:29 y 22:20 al 24. Génesis 11:29 y capítulo 22 del 10 al 24. Graben eso. Los hebreos no son los únicos que descienden de Heber. Están los árabes, los ismaelitas, madianitas y también tribus arameas, los arameos, descendientes de Nacor. Vamos a proyectar ahí a Génesis 22,
versículo 20. Ver aquí que está relacionado con Nacor, es importante. 22:20 del Génesis. Bueno, pensemos en el 20, dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel, padre de qué? De Aram. De él nacieron los arameos. Eran hijos de Nacor. Poblaron Aram, queda en la parte norte de la Mesopotamia, lo que hoy es Turquía, pero está en la frontera con Siria. Por eso también el siriaco tiene mucha relación con el arameo. Los antiguos, de hecho a Siria se le llama Aram en la Biblia. En realidad, la mayoría de las veces que la Biblia habla de Siria es Aram. Y cuando dice Aram se refiere a Siria. Para que no se confunda cuando habla la Biblia. Dice Aram es Siria. Muchas veces traduce Siria, pero es Aram. Están aprendiendo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a estudiar un poquito acerca del significado de esta palabra Eber. El nombre Eber en hebreo significa del otro lado, entre comillas, del otro lado. O, entre comillas, a través. Se interpreta de dos maneras. Los que vinieron del otro lado del río, haciendo alusión al Éufrates. Vinieron de la Mesopotamia, porque allí salió Abraham de Ur de los Caldeos, del otro lado del río. Y eso yo lo había mencionado, pero hoy estoy ampliando. Los que vinieron, entre comillas, del otro lado del río, haciendo alusión al Éufrates, es decir, Harán. Harán, que estaba en la parte norte de la Mesopotamia, pero van a ver en el mapa algo. ¿Me pueden poner ahí, quitar esto un poquito y ponerme el mapa primero, el otro, el 1? A ver, Abraham salió de aquí con su padre, con Taré. Y miren ustedes la ruta, pasó por aquí, siguió siempre la ruta era cerca del río, del Éufrates, y llegó aquí a Harán. Harán es parte de Turquía hoy, pero está muy cerca de Siria, que estaba aquí también en el norte, era Harán. No confunda Aram con M, sin H, con Harán. ¿Ok? Ya aprendieron algo nuevo. Okay. Una cosa es Aram, que era hijo de Nacor. Y este es el nombre de la ciudad. Aunque había alguien que llamaba Harán ahí, hay varios personajes que llaman Harán, pero esta es una ciudad. ¿Ok? Muy bien. Harán llegó a ser una región, esa región del norte ahí donde estaban los arameos, los sirios, llegó a ser una región, porque el hijo de Nacor emigró allá arriba, ¿no? De hecho, no es que emigró, ellos nacieron ahí, porque nació, aquí salió Abraham con Lot y salió Tareta lo primero y Nacor, toda la familia emigró a Harán. Entonces, aquí murió Taré, el papá. Cuando muere Taré, papá, él entonces, ahí Dios le habla, no en Ur, Dios le habla a Abraham en Aram. Sal de tu tierra y de tu parentela, es de Aram. Y entonces él comenzó a descender al sur, y la primera ciudad que llegó se detuvo fue en Siquem,
y después en Betel, que está por aquí cerca, no aparece en el mapa. Muy bien. Por eso es bueno estudiar con mapa. ¿Ve? Usted puede mirar, ven acá, en la ruta. Pero ellos se concentraron por muchos años acá. Eso no fue un día para el otro. Pasó tiempo. Abraham salió de aquí, posiblemente más joven, todos ellos, con toda la familia emigraron a Harán. Y duraron ahí mucho tiempo. Entonces, como esta parte acá, esta parte aquí, llegó a ser llamado Aram, llegó a adquirir el nombre de Aram, de ahí vienen los arameos, que de hecho a ellos se les llamó arameos. Abraham dice que era un arameo. Vamos a estudiar eso. Muy bien, ¿están conmigo? Amén. Gloria al Señor. Seguimos entonces. Entonces, el nombre ver, que significa al otro lado de o a través de, se interpreta los que vinieron del otro lado del río, haciendo alusión al Éufrates, es decir, Harán. Porque Harán estaba también del otro lado. ¿Se acuerdan que estaba el Éufrates sigue hasta allá arriba? ¿Ver? Ustedes lo ven que el Éufrates sigue. Ellos siguieron todo el Éufrates. Perdón. Todo el Éufrates, mira, y Harán está aquí, ¿ves? Y entonces tuvieron que cruzar otra vez por acá. Cruzaron ahí el río. Y después le dijo Nabó, que está por aquí cerca, ¿ves? O sea, pero se refiere que de otra manera hacen alusión que tuvieron que pasar aquí para llegar abajo. Cruzaron. De hecho, vamos a poner un texto que yo leí la vez pasada, pero para refrescar ahora, que es Josué 24, 2 y 3. Josué 24, 2 y 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Del otro lado del otro lado del río, ustedes, eso es lo que significa la palabra Eber, del otro lado de. ¿De acuerdo? Del otro lado del río, de allí vinieron ¿quién? No solamente Abraham. Taré, su padre fue allá, Nacor y los demás. Muy bien, seguimos. La segunda interpretación también implica que eran inmigrantes. Esa palabra, Eber, está relacionada con inmigrantes, entre comillas. Por eso se les vincula con los Abirus, los Abirus, y no pongo la S al final, porque van a ver algo aquí. Porque en hebreo esta palabra es Acadia, y en singular es Abiru, pero en plural es Abirú. Y generalmente nunca se pluraliza, porque se le pone la U. Cuando es plural es Abirú. Cuando es singular es Abiru. Entonces, lo segundo es, también implica la palabra ver inmigrantes. Por eso se les vincula con los Abirú, que es una palabra acadia. Son los mismos Apiru, porque así le llaman los egipcios a los Abirú, le llaman Apiru, que son muy conocidos en la arqueología y voy a hablar de ellos. A ver si puedo escribir la palabra aquí y ustedes la pueden mirar. En acadio es grande. A ponerle el acento es plural, si le quito el acento es singular. Por eso en los libros no dice los Abirus, sino los Abirú, para seguir la regla acadia. Ya saben una palabra en acadio. Digan Abirú, digan, yo soy acadio. Ok, entonces, para los egipcios eras Apiru.
se cambia la B por la P. Es muy importante, más adelante vamos a hablar de ese pueblo, o no, no eran pueblos, eran unos, ya van a ver. Vamos a ver, porque no era una etnia, era una clase social. Ya vamos a ver algo aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Eber era descendiente de Sem por la línea de Arfaxad, hijo de Sela, padre de Peleg y de Jotam, según Génesis 10, 21 al 25, que ustedes ya lo incluyen en la lectura general que hicimos, y Primera de Crónicas 1, 25, que lo repite. El término Eber constituye un nombre colectivo que designa a las naciones que descienden de este patriarca. O sea, no solamente, estamos estudiando esto porque del nombre Eber nace el nombre hebreo. Pero estamos haciendo esta aclaración porque aunque los hebreos fueron los únicos que se quedaron con el nombre de Eber, no son los únicos que descienden de Eber. Es como hacen los gringos, que se llaman América. Y cuando los suramericanos dicen, yo soy americano. No, nosotros somos los únicos americanos. ¿Cuántos son americanos aquí? Sí, pero no le diga a usted a un gringo que usted es americano, usted no nació acá. Porque se quedaron ya con el nombre. No fue que los hebreos se quisieron quedar con el nombre de Eber, sino que por el desarrollo de la historia, los demás dejaron sus raíces y los hebreos siguieron con Sem. Siguieron la línea de Sem y la fe de Sem. No se apartaron, ni Dios de esa descendencia de Sem, porque de los hijos de Noé Dios eligió a Sem. Y hubo 10 generaciones hasta Abraham. Y luego elige a Abraham y hace el pacto con él. Vamos a leer a Números 24, 24. Números 24, 24. Proyéctanlo ahí rapidito. Números 24, 24. Esto es una profecía de Balaam. Cuando iba a maldecir a Israel, que Dios le cambió la maldición en bendición en su boca. Él dice, vendrán naves de la costa de Kitim, que es Chipre, ¿recuerdan ustedes? Lo vimos ahí, Kitim. Y afligirán a Siria. Fíjense, usted está hablando de Asiria cuando Asiria todavía no existía, era sur, ¿no? O sea, vendrán naves de la costa de Kitim. Acuérdense que Asiria no existía, es como los caldeos. Todavía no de Asur viene Asiria, pero eran los ancestros, los antepasados. Después Asiria llega a ser un imperio, tenía Nínive como capital. Pero él profetizando se adelanta y profetiza en el futuro. Vendrán naves de la costa de Kitim, o sea, Chipre, y afligirán a Siria. Afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. O sea, escuchen, dice ahí, afligirán también a Eber. En tiempo de Balaam, ya Israel estaba en el desierto. Habían pasado como 500 años o más, porque ellos duraron solamente en Egipto 430, más el tiempo en el desierto. O sea, 500 años. O sea, y miren ahora la aplicación de esto. Dice, manténganlo ahí. Afligirán también a Eber. Originalmente, Eber moraba en la región situada al otro lado del Éufrates, al este. Y quizá también al este del río Tigris. O sea, de los dos ríos, como ustedes vieron. Ustedes saben que el Tigris y el Éufrates comienzan ahí, cerca del Golfo Pérsico, hacen así y rodean la tierra.
Mesopotamia es el centro ahí, la unión entre los dos ríos. Muy bien. Ahí es donde también las tribus árabes joctánicas, o sea, que descienden de Joctán, y los hebreos en sus orígenes, de acuerdo a Josué 24, 2, 3 y el 15, que ya leímos dos de esos textos. Es decir, los ancestros de Abraham y de Nacor, según Génesis 11, 28. Ya eran descendientes de Heber, como lo dice ahí. En la genealogía del Evangelio de Lucas, Heber aparece como uno de los antepasados de Jesús. Vamos a proyectar a Lucas 3:35 en la genealogía. Lucas 3:35. Dice, hablando de Jesús, dice, hijo de Serut, fíjense que lo menciona ahí. Hijo de Ragú, pero es Rao, recuerda que era Rao. Hijo de Pelet, hijo de Heber, hijo de Sala. Se vuelve al Génesis. Ese era Jesús. Jesús era hebreo, yo también. En el espíritu, ¿no? Muy bien. Según la Biblia, del nombre Heber se derivó la palabra hebreo. Así que los hebreos toman su nombre de su ancestro Heber. Los hijos de Heber, que en hebreo es Bene Heber, o sea, los hijos de Heber, Bene Heber, según Génesis 10, 21. La manera que se usa la palabra Heber en Números 24, 24, que ya lo leímos, que vendrán naves de Quitim y de Siria y van a afligir a Heber, parece probar que hebreo es un derivado de Heber. Otro argumento que puede usarse para probar esto es la analogía con la formación de otros términos. Por ejemplo, en el Génesis, de Moabí nace la palabra moabita. De Moabí nace la palabra moabita. De Daní nace la palabra danita. De Calví nace la palabra calebita. Así que de Heber nace la palabra ibrí, que significa hebreo, en griego, en hebreo. Ibrí es hebreo. Así que de Heber, ibrí. En Génesis 14:13, Abraham se le llama Abraham el aibrí, que es lo mismo, el ibrí. Póngalo ahí, Génesis 14:13. Dice, y vino uno de los que escaparon, eso fue cuando Abraham fue a pelear con los reyes que se llevaron a Lot, fue a rescatar a Lot, dice, en la narración dice, ese es el contexto, y vino de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Cómo le llaman a Abraham? El hebreo, el ibrí, no colibrí, sino el ibrí. Y dice que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Déjenlo ahí para que vean algo. Aquí se aplica lo mismo. Le llaman Manre el amorreo. En hebreo es Manre Aemorí, con H. Manre Aemorí. Es lo mismo. A Abraham le llaman Abraham Aibrí, y a esto le llaman, y a Manre Aemorí, o sea, el amorreo. ¿Ve que por eso es una prueba lingüística de que de Heber viene hebreo, porque se aplica
a los demás gentilicios, cuando habla de otros pueblos. Muy bien. El nombre o sustantivo, entre comillas, hebreo, ibrí, se emplea en Génesis 14:13 para referirse a Abraham, pero se usa en forma plural para hacer alusión a todos los descendientes de Abraham. Vamos a leer a Éxodo 3:18. Éxodo 3:18. Dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo llama a Israel? Jehová. ¿Cómo llama a Dios? Jehová, el Dios de los hebreos. Era el Dios de Eber también, de la descendencia de Sem. En plural ahí es Ibrim o Ibrihim o Ibrijim es la palabra. De dos maneras se puede escribir: Ibrim o Ibrijim con doble Y. Ibrijim o Ibrim, que es hebreos, pero en plural. Jehová, el Dios de los hebreos, de los Ibrijim. En la mayoría de los casos, la palabra, entre comillas, hebreos, es un término empleado por extranjeros para referirse a los israelitas. Esto es muy importante en los textos que vamos a leer ahora, amados. Yo dije que en la mayoría de los casos, la palabra hebreos es un término empleado por los extranjeros para referirse a los israelitas. Vamos a proyectar ahí rapidito a Génesis 39, 14 y 17. Génesis 39, 14 y 17. Dice el 14. 39, 14. A ver si estoy bien. Llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Eso dijo la esposa de Potifar. Vino a él, dice, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Mira cómo le llama a José. Nos trajo un hebreo. Ahora viene. Dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ahora yo quiero que ustedes me den su atención aquí. Escuchen. Traten de entender algo. En Egipto no se conocía a la descendencia de Abraham. Eran personas insignificantes. Eran pocas personas relativamente. Ya a ellos, escuchen, ya el nombre Eber, no están pensando solamente en los hijos de Abraham. Ese término era para hablar de ciertos pueblos con ciertas costumbres, ya van a ver. Nómadas, pastores. Es a un tipo de personas que le llaman ellos. Porque en Egipto no se conocía. Después que Israel se vuelve una nación, era fácil saber que eran hebreos. Pero todavía apenas José era el único que había salido de ella. Eran 12 hermanos nada más. Y eran desconocidos. ¿Cómo saben de los hebreos? Y dijo un hebreo. Leamos el 41:12 del Génesis. Dice:
dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Ahí están hablando en la cárcel acerca de José. ¿Cómo le llaman a José? Un hebreo. Éxodo 1:16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cómo llaman aquí a las mujeres? Las hebreas. Son los extranjeros refiriéndose a los judíos. 2:6. Dice, y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Primera de Samuel 4:6-9. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Extranjeros llamando. El versículo 9 también dice lo mismo, pero no es necesario seguir leyendo más, ya, ustedes saben. En el versículo 9 y también en el 13:19. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. En el 13:19 de la misma manera. Muy bien. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que el término, la palabra hebreos, era un término empleado por los extranjeros para referirse a los israelitas, o por los propios israelitas cuando se refieren a sí mismos con relación a otros pueblos. O sea, ellos, los hebreos ahora, los israelitas usan el término hebreos cuando están hablando de ellos mismos, pero con relación a otros pueblos. Por ejemplo, Génesis 40:15. Voy a leer solamente unos cuantos, porque son muchos. Génesis 40:15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Está hablando José. Y él llama de la tierra de los hebreos. Que yo sepa, Canaán todavía no era de los hebreos. Vivían allí los hebreos. Abraham, Isaac, Jacob ahí. Ya a las 3 generaciones. Éxodo 1:19. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Le están explicando al Faraón los mismos hebreos. O sea, ¿muy bien? En Jonás 1:9, cuando le preguntaron a Jonás, ¿quién tú eres? Y él dice, yo soy hebreo. Pongan a Jonás 1:9. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ellos usaban el término para hablar de ellos cuando hablaban con relación a otras naciones, para que lo distinguieran las otras naciones, diríamos. Otra manera, cuando los israelitas querían distinguirse de los extranjeros, cuando ellos, de dos maneras, cuando se referían a sí mismos en relación con otros pueblos,
pero también cuando querían distinguirse de los otros pueblos. Por ejemplo, Génesis 43:32. Y pusieron, dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ahí está hablando de la distinción entre lo que era, pues, el trato de los hebreos, de los egipcios, cómo veían a los hebreos, y bueno, para que vean la situación de los dos pueblos, ¿no? Deuteronomio 15:12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Ahí estaban distinguiendo lo que es un esclavo hebreo y un esclavo extranjero para que se haga una diferencia. Porque Dios a los extranjeros se les podía esclavizar toda la vida, pero no a los hebreos. A los 7 años tenían que salir. Muy bien. Pueden escribir esto, no lo pongan. Primera de Samuel 13, 3 y 7. Es otro ejemplo. Y voy a seguir porque no puedo detenerme con tantos textos. La única excepción es Jeremías 34:9. Eso lo vamos a poner. Jeremías 34:9, esa es la única excepción. Jeremías 34:9. Dice, hace alusión al mismo contexto, que cada uno dejase libre a su siervo y su sierva, hebreo y hebrea, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Nunca se usa el término hebreos en exhortaciones proféticas ni en la literatura poética del Antiguo Testamento. En ambas aparece centenares de veces el nombre Israel, y el modo más común de nombrar al pueblo elegido en la Biblia. O sea, el nombre, para que entiendan la diferencia, el nombre Israel, que fue el nombre que Dios le puso a Jacob, es el nombre del pueblo del pacto. Hebreo es su etnia, o sea, de dónde proceden. ¿Puede ver la diferencia? Proceden de Heber, esa es su etnia, de ahí proceden ellos. Es muy importante lo que estamos estudiando. Los escritores griegos y latinos emplean el nombre Israel o israelitas, no usan el término hebreo o hebreos cuando se refieren a ellos. O sea, cuando los escritores griegos y latinos se refieren a los descendientes de Jacob, no les llaman hebreos, les llaman israelitas o judíos. Por ejemplo, Pausanias es un escritor, Tácito, el gran historiador, y Josefo, por ejemplo. Cuando habla de los descendientes de Jacob, les llama israelitas o judíos, pero no les llama hebreos. En el Nuevo Testamento se encuentra el mismo contraste entre hebreos y extranjeros. Voy a poner los textos, porque no me voy a detener mucho en eso. Hechos 6:1, ahí habla de las mujeres, vamos a proyectarlo, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense una diferencia que hay aquí. En realidad, tanto los judíos, los hebreos,
de la diáspora, porque ahí le llaman los griegos ahí, pero eran los judíos que habían nacido fuera de Palestina, que les llamaban griegos, porque hablaban, era su idioma, el griego, y su cultura era griega. Y los que nacían, todavía esa discriminación. Los judíos que nacen hoy en Israel, en lo que es Israel hoy, ven a los que vienen de afuera, aunque sean judíos o hebreos, no lo ven igual. Porque nosotros nacimos aquí. Es lo mismo. Fíjese, el mismo contraste entre hebreos y los extranjeros. Los demás son extranjeros, nosotros somos hebreos. En Filipenses 3:5. Vamos a poner ese. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando decía hebreo de hebreos? No solamente eso, porque él nació en Tarso, él no nació allí. Él está diciendo que tanto su padre como su madre eran hebreos. Yo no estoy mezclado, yo soy puro hebreo. Yo soy del linaje de Heber. Yo soy ibrí. Ibrijim. Muy bien. Voy a poner otros textos. El idioma hebreo también en distinción del resto de los idiomas. Por ejemplo, en Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ahí lo está distinguiendo, lo está poniendo para distinguir el idioma hebreo de otros idiomas, como pasaba con los extranjeros, para diferenciarse de las otras naciones. Juan 5:2. Puede ser que esté mal. Vamos a ver ese texto, a ver. Yo no lo vi bien. Así. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí para distinguir con relación a otros idiomas. En Juan 9:13. Perdón. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gábata. ¿Ves que es o Gabata, es para distinguir? Vamos a poner algunos más, pero no lo vamos a proyectar. Hechos 21:40. Hechos 26:14, Apocalipsis 9:11. Mientras que en 2 de Corintios 11:22 se usa como sinónimo de israelita, como una nota más de peculiaridad nacional. Vamos a poner eso. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Está enfatizando. Ahí aparecen ambos nombres, ¿no? Está diciendo, yo soy de la etnia hebrea y también pertenezco al pueblo del pacto. Concluyo este tópico. Juzgando por el uso de este lenguaje, podemos concluir que israelita judío era el nombre dice, por el que los tales, o sea, los judíos, se designaban a sí mismos, mientras que hebreo es un nombre nacional indicativo de su etnia.
Israelita parece más apropiado como definición del pueblo escogido de Dios, según los usos de los diferentes usos de la palabra hebreo. Hablemos ahora de los Abirú o Apirú. Escuchen ahora, para que entiendan un poquito. Van a ver algo. Esto es importante ahora, donde vamos a llegar, porque no hemos llegado todavía. Ahora viene con esto. Esta palabra en acadio, Abirú, se cree que es lo mismo hebreo. Y Apiru, que usan los egipcios, es hebreo, cuando se refieren a ellos. Pero escuchen ahora viene el asunto. Algunos estudiosos mantienen que el término hebreo ibrí debe identificarse con el acádico, Abirú o Abiru, depende si es singular o plural. Que significa, en plural, Abirú significa caravaneros, o sea, los que dirigen caravanas. Eso es lo que significa la palabra Abirú, en acádico o en acadio. Caravaneros, los que dirigen caravanas, que aparecen en textos cuneiformes de diversas épocas en todo el Oriente Medio. Este vocablo aparece en lengua egipcia en las cartas de Amarna, bajo la forma de Apiru, porque más adelante, no hoy quizás, voy a hablar de las cartas de Amarna. Es una carta famosa, unos registros donde los cananeos, los pueblos o las ciudades o países cananeos que estaban subyugados a Egipto, le envían una carta a Ketatón, a Amenhotep IV para pedirle que mande ayuda, porque los Abirus o Apirus están atacando nuestras ciudades y se están apoderando de todo. Que algunos piensan que eran los hebreos, porque fue en el mismo tiempo que Josué estaba colonizando a Canaán. Hablaremos después de eso, me estoy adelantando. Muy bien, este vocablo aparece en lengua egipcia en las cartas de Amarna bajo la forma Epiru. Quiere decir que los egipcios llaman a los hebreos Epiru. Y en acádico o acadio es Abirú o Abiru. Ya saben que cambia la P por la B. Se trata de, escuchen ahora cómo visualizaban a los Abirus o Abiru o Abirú y a los Epiru o Apiru, perdón, Apiru. Fíjense cómo lo visualizaban. Se trata, escuchen eso, se trata de pueblos extranjeros pendientes de Egipto que trabajaban a sus órdenes. Por ejemplo, Ramsés II dice: yo construí a Ramasés, que era la ciudad que construyeron después voy a hablar de eso, no quiero complicarle la vida a ustedes ahora. Él dice: yo construí a Ramasés con ayuda, o sea, de manos asiáticas de los Apir. Se cree que hace alusión a los hebreos. Voy a repetir ahora. Se trata de pueblos extranjeros pendientes de Egipto que trabajaban a sus órdenes. Según estas inscripciones, los Abirú eran extranjeros en busca de aventuras. Así lo veían los egipcios. En Babilonia eran mercenarios para subsistir, alquilaban sus servicios, que eran mercenarios, o sea, ellos si era para las guerras, mercenarios era alguien que se alquila
sirven en la milicia por dinero, pero también se incluye aquí servicios. Ellos se rentaban o se alquilaban. Muy bien. Alquilaban sus servicios a los hurritas de Nusi. Más adelante vamos a hablar de Nusi. Con lo que se convertían prácticamente en esclavos. Los reyes de las ciudades-estados de Palestina que escribieron las cartas a Marna se quejaban de que los Abirú, se quejaban de ellos como perturbadores de la paz y como una amenaza para los intereses egipcios en la región. Originalmente, los Abirú parecen haber constituido una clase social en vez de un grupo étnico. Mientras que muchos de sus nombres son semíticos, otros nombres no semíticos aparecen también. O sea, que posiblemente la mayoría de ellos eran semitas, pero hay otros que tienen, según los registros que han aparecido, hay otros que tienen nombres que no son semitas. Por eso se cree que después el término comenzó a llamarse a los descendientes de Eber, pero luego, como ellos se caracterizaban por ser nómadas, ser pastores, ser personas que no estaban establecidos en ningún lugar ni pertenecían a una ciudad tal, porque todavía Israel estaba en el desierto y no se habían establecido. De ahí viene el dedo. Por eso a José hablan de los hebreos, eran como los pastores de ovejas, nómadas que están en el desierto, que acampan en diferentes lugares, pero que no se establecen. De ahí se origina el nombre, para que entiendan en pocas palabras, se originan los egipcios, los de Babilonia, y esas ciudades que eran imperios ya establecidos, veían a los nómadas, a los pastores de ovejas, y que tenían ciertas características, entonces los llamaban Abirú o Apiru. Llegaron a ser como una clase social más que una etnia. Es un tipo de persona, ¿me entienden? A ver, originalmente los Abirú parecen haber constituido una clase social en vez de un grupo étnico. Mientras que muchos de sus nombres son semíticos, otros nombres no semíticos aparecen también. Según George Mendenhall, los Abirú deben ser considerados como un pueblo que vivía fuera de los límites de una determinada comunidad legal, no dominada por las leyes o costumbres de esa comunidad. El término entonces se refiere a un pueblo nómada, no radicado, que continuamente rondaba los caminos, rondaba las comunidades civilizadas alrededor del desierto arábigo. O sea, esta es la conclusión de este erudito o historiador. No lo conocía. O sea, George Mendenhall. Debido a la manera como los registros se refieren a los Abirú o Apiru, porque viendo los diferentes registros, cómo los describen a ellos, cómo los definen a ellos, cómo era su vida, sus costumbres, de ahí entonces viene esa definición, que lo voy a repetir. Dice que los Abirú deben ser considerados como un pueblo que vivía fuera de los límites de una determinada comunidad legal, que lo mismo que eran los hebreos en el desierto, en tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. No dominada por las leyes o costumbres de esa comunidad. Abraham, Isaac y Jacob no se sometían a las leyes de Canaán. Ellos tenían sus propias leyes y costumbres. De hecho, eran los únicos que eran monoteístas, o sea, que adoraban un solo Dios. Estoy repitiendo. El término entonces se refiere, escúchenme, a un pueblo que nómada, no radicado, que continuamente rondaba las comunidades civilizadas alrededor del desierto de Arabia o arábigo. En las cartas de Amarna, el Abirú o Apiru era un grupo fuera de la ley
o mercenarios mal pagados, al cual se unió mucha gente de las poblaciones oprimidas en sus ataques a las ciudades establecidas. Así los definen en estas cartas enviadas por los reyes de Palestina o de Canaán al rey de Egipto, para decir que mande ayuda, porque los Abirú o Apirus están acabando se están apoderando de las ciudades, están saqueando, están acabando con todo. Bien, escuchen ahora, la parte final. La relación entre los hebreos bíblicos y los Abirú ha sido objeto de un estudio cuidadoso, siendo que los Abirú aparecen en contextos bastante lejanos de los hebreos de la Biblia. La identificación es imposible. ¿Por qué imposible? Porque los judíos no eran vándalos, no eran mercenarios, no vendían su servicio. En ese sentido no se parecen. Por eso hay una distinción. Por eso así es imposible. Viendo las características, cómo lo definen los pueblos a ellos, los hebreos no tienen esas características. Seguimos. Es posible, atención ahora aquí, esta es la conclusión, es posible, sin embargo, que los hebreos fueran considerados en el mismo sentido que los Abirú, en el periodo anterior al establecimiento de la monarquía israelita. O sea, aunque es un asunto de quién define. Si juzgamos por la descripción que dan los egipcios, los de Babilonia y otros acerca de ellos, diríamos que entonces los hebreos no pertenecen a ellos, no eran Abirú, en ese sentido. Diríamos que eran una clase de Abirú, no esos Abirú, pero eran Abirú. Entonces a los hebreos se le veía así, los egipcios lo veían así. Este pueblo nómada que anda por ahí, de hecho quizás hablaban de ellos despectivamente. Estos vagabundos que andan por ahí sin rumbo, que no se establecen, no pertenecen a ningún pueblo. Así veían a los hebreos. Sigo. Voy a repetir, es posible, sin embargo, que los hebreos fueran considerados en el mismo sentido que los Abirú, en el periodo anterior al establecimiento de la monarquía israelita, o sea, antes de Saúl para atrás, diríamos. Abraham es llamado, entre comillas, el hebreo en Génesis 14:13, en un contexto en el cual él está mezclado con las luchas políticas de su tiempo. Por ejemplo, cuando llaman a Abraham el hebreo, es cuando él sale con 318 siervos a pelear, a rescatar a Lot, como un guerrillero. Entonces, ahí tiene una característica de ellos. Abraham el hebreo. Porque no pertenece a un ejército. No es alguien de una ciudad que sale a defender, no, como Lot que estaba en Sodoma. Es un nómada del desierto que reúne a sus hombres y sale a pelear. No es un pueblo establecido. Entonces Abraham, cuando dice, el hebreo, están hablando de este que anda, no están pensando tanto el que desciende de ver, aunque descendía de ver. Ya no se trata de una etnia, una raza. Se trata de una clase social, un tipo de persona o de personas. Pero ahí está la concepción gentil, por decirlo así, de las demás naciones, cómo veían a los hebreos. Ellos vivieron como tales. No tenían todas las características, pero tienen muchas características, por lo menos esas que menciona
este autor que ya cité. Escuchen ahora la parte final de conclusión. La mayoría de los usos bíblicos del término hebreo aparecen contextos en los cuales los israelitas se identifican a sí mismos con otros pueblos o en los cuales otros pueblos distinguen a los israelitas. Se llaman hebreos. Pongo los ejemplos otra vez. Génesis 39, 14 y 17. Génesis 39, 14 y 17. Génesis 40, 15. Génesis 41, 12. Génesis 43, 32. Y esta es la conclusión. Pongan atención a esta conclusión. Mientras que todos los Abirú no eran hebreos, no todos los Abirú eran hebreos. Los israelitas eran considerados como Abirú por las gentes entre las cuales vivían. En otras palabras, aunque no todos los Abirú eran hebreos, los hebreos eran Abirú. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Por qué decidí incluir este tópico? Porque estamos hablando de Sem y es muy importante que todo lo que tiene que ver con la nación hebrea es importante. Fíjense, cuando ustedes ahora lean la Biblia y oigan el término hebreo, ustedes saben, esto fue lo que yo estudié, esto es así, así, así. Porque son personas especialistas que se han puesto a estudiar cómo se usa el término en la Biblia y muchas otras cosas. Entonces, eso nos ayuda a entender. También a los hebreos se les trataba despectivamente. De esa manera. Estos hebreos y están haciendo alusión a sus costumbres. Israel siempre ha sido un pueblo entre los pueblos. Está en el mundo, pero no son del mundo, como la iglesia. Yo soy también un abiru. Soy un nómada. No pertenezco a ninguna ciudad ni nación de aquí. Me renté a Cristo. Solamente sin salario, porque ya me pagó con el regalo de la salvación. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ven como, conclusión, no solamente los hebreos descienden de Eber. Y aunque de Eber nace la palabra hebreo, y se relaciona con estas dos palabras, una en acadio, Abirú, y otra egipcia, Apiru, que así se referían a ese tipo de personas, incluyendo a los hebreos. Y saben ustedes el uso que los mismos hebreos daban de la palabra hebreo y cómo los extranjeros, cuando se referían a Israel, a su etnia y a sus costumbres. Alguna vez quizás los hebreos sabían cuál era su etnia. ¿Creen ustedes que los egipcios sabían eso de Eber? No sabían la genealogía de Eber, ni los de Babilonia tampoco. Solamente los hebreos sabían la genealogía de Eber. Ustedes ven que en todas las genealogías, o cada vez que se menciona las genealogías, incluyendo la de Cristo, se menciona Eber, porque de ahí proceden los hebreos. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar al Señor para terminar y dar el receso. Oremos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias, muchas gracias
por esta hermosísima oportunidad que tú nos das de una vez más estudiar la palabra. Hemos aprendido algo nuevo, diferente, que tiene relación con el pueblo elegido, con ese pacto glorioso, el primer pacto, pero que nos revela el nuevo pacto en Cristo Jesús. Yo sé que toda esta información nos va a ayudar a interpretar la Biblia, a tener un contexto y no ser ignorantes y saber usar los términos correctos. Gracias te damos. Que tú nos enseñes toda implicación espiritual de lo que hemos estudiado. Como lo que Pablo dijo, soy hebreo de hebreos. Soy un puro hebreo. Nosotros también somos los verdaderos hebreos en la pureza de Cristo. Porque Él es el hebreo de los hebreos. Gracias, en el nombre de Jesús.